Los deberes del esposo Efesios 5, 25-33. Al considerar esta declaración hemos visto que contenía dos temas principales. Uno de ellos se refiere a la relación entre el Señor Jesucristo y la Iglesia, y el otro a la relación entre marido y esposa. La enseñanza del apóstol es que solo entenderemos verdaderamente la relación de marido y esposa en la medida que entendamos la gran doctrina de Cristo y la Iglesia. Por eso hemos estado considerando en primer lugar la doctrina de Cristo y la Iglesia. Habiéndolo hecho, ahora estamos en condiciones de comenzar a aplicar esto particularmente a los esposos, aunque, como se nota, el apóstol tiene cuidado hacia el final, v33, de considerarlo también desde el aspecto y punto de vista de la esposa. La aplicación de la doctrina es presentada por los términos, así como, y como, maridos, amad a vuestras mujeres, así como, luego al final, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. En otras palabras, está desarrollando la comparación de la relación de Cristo y la Iglesia que nos presentó anteriormente en términos de la relación entre marido y mujer. Entonces, al enfocar la aplicación me parece que la mejor manera de hacerlo es dividir el tema en dos partes principales. La primera es aquella que enseña ciertos principios con respecto a los esposos y sus mujeres. Luego, habiendo establecido los principios generales, podemos continuar a la segunda parte que es la aplicación detallada y práctica de los principios a la situación concreta. Los principios generales, según yo los veo, son los siguientes. Primero, debemos comprender en conexión con el matrimonio como con todo lo demás en la vida cristiana, que el secreto del éxito consiste en pensar y comprender. Eso sin duda es obvio en la superficie misma de este pasaje. En la vida cristiana nada ocurre automáticamente. Este es un principio muy profundo y creo que la mayoría de nuestros problemas tienen su origen en nuestra tendencia a creer que ellas sí ocurren automáticamente. Nosotros persistimos en aferrarnos a un concepto semimágico de la regeneración. Según esto, debido a lo que nos ha ocurrido, el resto de la historia es sencillamente y vivieron felices para siempre. Pero por supuesto sabemos que esto no es cierto. En la vida cristiana hay problemas. Sin embargo, tantas personas no alcanzan a comprender que no se trata de algo que opera automáticamente y, en consecuencia, se meten en problemas y dificultades. Obviamente el antídoto para ello consiste en pensar, en tener un entendimiento, en razonar el asunto a fondo. Eso es algo que el mundo no hace. El problema con el mundo, finalmente, conforme a la enseñanza de la Biblia, es que no piensa. Si la gente tan solo pensara, la mayoría de sus problemas quedarían resueltos. Tome por ejemplo el problema de la guerra. La guerra es algo inherentemente ridículo, insano. ¿Por qué entonces lucha la gente entre sí? La respuesta es, porque no piensan. Actúan instintivamente, son gobernados por instintos primitivos tales como el deseo y la avaricia, el enojo, etc., y golpean antes de pensar. Si la gente solo se detuviera a pensar, no habría más guerra. Por supuesto, la falacia de los humanistas consiste en creer que lo único que hay que hacer es decir a la gente que debe pensar. Pero mientras las personas sean pecadoras no pensarán. Estas fuerzas elementales son tanto más poderosas que las fuerzas racionales, y por tanto el hombre en pecado es siempre irracional. Cuando nos convertimos en cristianos, todavía debemos acentuar este mismo principio. Ni siquiera el cristiano piensa automáticamente, se le debe enseñar a pensar. Por esto se escribieron las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Por qué fueron escritas? Si un hombre al convertirse en cristiano automáticamente obra el bien, porque tuvo que escribir el apóstol estas epístolas. O si se puede recibir su santificación de una sola vez, en una sola bendición, porque fueron escritas estas epístolas. Pero aquí están, llenas de razonamientos, llenas de argumentos, llenas de demostraciones, analogías y comparaciones. ¿Por qué? Para enseñarnos a pensar, para enseñarnos a desarrollar estos asuntos y a crecer en entendimiento. El apóstol demuestra que en relación con todo este tema del matrimonio el pensar es de esencial importancia. El mundo considera el matrimonio de la siguiente manera. En primer lugar, da por sentadas en mayor o menor medida grandes cosas. Confía en lo que llama amor, descansa en los sentimientos. Dos personas dicen haberse enamorado mutuamente y en base a eso contraen matrimonio. No se detienen a pensar o a hacer preguntas, el hacerlo constituye una rara excepción. Son impulsados y animados y arrastrados sintiendo que todo inevitablemente va a salir bien y que su felicidad tiene garantía de duración, que por lo tanto nunca podrá fracasar. Todo esto es alentado por la literatura popular y por las películas que se exhiben en los cines y en el hogar en la pantalla del televisor. Pero, luego lee los diarios y sus informes y descubre que sí fracasa. ¿Por qué fracasa? La respuesta es porque nunca han considerado el asunto en profundidad. En consecuencia, no están a la altura de las pruebas y tensiones y presiones que inevitablemente deben aparecer a medida que la vida es vivida día tras día con sus cargas y su cansancio físico y las tantas otras cosas que producen dificultades. Y puesto que esas personas nunca habían considerado el asunto a fondo, luego no tienen donde apoyarse. Actuaron basados en un sentimiento, en un impulso, actuaron, impulsados por las emociones. La mente apenas tiene alguna participación en todo ello y el resultado es que al enfrentar las dificultades no tienen argumentos en los cuales apoyarse. No saben qué hacer, todo parece haberse desvanecido, y esto les causa pánico y luego solicitan el divorcio. Muchas personas repiten el mismo proceso una y otra vez. La causa de todo el problema es una carencia de entendimiento, el hecho de no pensar. Cuando considera la posición cristiana, descubre que la principal diferencia es esta, que el cristiano es exhortado a pensar y a comprender y se le provee una base sobre la cual puede hacerlo así. Ese es el significado y propósito de la enseñanza que se nos provee aquí, de modo que no tenemos excusas y la pasamos por alto. El mundo carece de una enseñanza similar, en cambio nosotros ya no estamos en esa condición. De modo que la primera cosa que se nos recuerda mediante este párrafo es que debemos pensar. Incluso nos dice cómo hacerlo y nos lo presenta en forma detallada. Ese es el primer principio. El segundo principio es que como cristianos nuestro concepto del matrimonio debe ser positivo. Corremos el peligro de considerar el matrimonio entre cristianos como esencialmente similar al de otras personas. La única diferencia sería que ambos cónyuges son cristianos mientras que otros no lo son. Ahora bien, si todavía tenemos ese concepto del matrimonio, nuestra consideración de este gran párrafo ha sido totalmente en vano. El matrimonio cristiano, el concepto cristiano del matrimonio, es algo esencialmente distinto a todos los demás conceptos. Eso es, sin duda alguna, el resultado que ha surgido de nuestro trabajo al abrirnos paso a través
través de este párrafo. Aquí se nos ofrece un concepto del matrimonio que no es posible sino en la fe cristiana. El matrimonio es elevado a la posición de la relación entre el Señor Jesucristo y la Iglesia, de manera que la actitud del cristiano hacia el matrimonio siempre es positiva. El cristiano siempre debe perseguir esta meta. El concepto del cristiano no debe ser negativo en el sentido de creer que por la introducción de ciertos factores nuevos, el matrimonio va a durar mientras que otros no lo harán. Eso es un concepto totalmente negativo. No se trata simplemente de evitar ciertas cosas que se dan en otros, también debemos tener este ideal, este concepto positivo del matrimonio. Se trata de algo que siempre debemos considerar en términos de la relación del Señor Jesucristo y la Iglesia. Debemos aprender a probarnos a nosotros mismos constantemente, haciéndonos esta pregunta: ¿realmente responde mi vida matrimonial a esa relación? ¿Manifiesta mi vida matrimonial esa relación? ¿Es gobernada por ella? En otras palabras, siendo cristianos no nos limitamos a pensar en estas cosas durante los primeros meses de casados. Seguimos pensando y continuamos pensando en ellas. A medida que crecemos en la fe cristiana y crecemos en gracia, más pensamos en nuestro matrimonio y más nos preocupa que se conforme a este patrón celestial, a este ideal glorioso de la relación entre el Señor Jesucristo y la Iglesia. Esto es algo difícil de expresar en palabras. Lo que estoy tratando de expresar es que la gran diferencia entre el matrimonio de personas cristianas y el matrimonio de personas incrédulas es que en el caso de aquellos el matrimonio paulatinamente se hace más maravilloso, con el tiempo llega a ser más glorioso, a medida que se conforma y a medida que logra alcanzar ese alto ideal. Sin duda todos nosotros vemos el significado de esto a medida que lo aplicamos a lo que con tanta frecuencia es cierto en el matrimonio, y no solamente en el de personas no cristianas sino lamentablemente también entre personas cristianas. Según el concepto cristiano del matrimonio, este continúa creciendo, desarrollándose y aumentando. Mi tercer y último principio general surge de la totalidad de esta exposición y consiste en esto: en el análisis final, la causa del fracaso en el matrimonio siempre es el ego y las varias manifestaciones del mismo. Por supuesto, esa es la causa de los problemas en todas partes y en cada esfera. El ego y el egoísmo son las mayores fuerzas destructoras del mundo. Todos los grandes problemas que confrontan al mundo, ya sea que uno mire el asunto desde el punto de vista de las naciones y de los estadistas, o desde el punto de vista de la industria y de las condiciones sociales, o desde cualquier otro punto de vista, todos estos problemas a fin de cuentas provienen del ego, de mis derechos, de lo que yo quiero y de quién es él o de quién es ella. El ego con sus horrendas manifestaciones siempre causa problemas porque cuando dos egos se oponen mutuamente, inevitablemente se produce un choque. El ego siempre quiere todo para sí mismo. Eso se aplica al mío, pero se aplica igualmente también al suyo. Entonces hay al mismo tiempo dos poderes autónomos que nacen del ego y hacen que el choque sea inevitable. Ese tipo de choques ocurren en cada nivel, desde el nivel personal hasta el de las grandes comunidades e imperios y naciones. La enseñanza del apóstol en los versículos que estamos considerando tiene el propósito de mostrarnos cómo evitar las calamidades que resultan del ego. Por ese motivo me tomé tanto trabajo en acentuar el versículo 21 antes de comenzar a considerar el tema del matrimonio. Esta es la clave para todo el párrafo: sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Ese es el principio básico, y debe ser cierto en todos los miembros de la Iglesia cristiana. Estemos casados o no, todos debemos estar sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Luego el apóstol prosigue para aplicar el principio al caso particular del hombre y la mujer, del marido y la esposa, y lo ha hecho en forma tan nítida y clara que seguramente nadie dejará de comprenderlo. ¿Cuál es la esencia del matrimonio? Según el apóstol es esta unidad, estos dos, esta pareja que se ha convertido en una carne. Entonces debe dejar de pensar en ellos como dos, ahora son uno. Por eso cualquier tendencia por afirmar el ego inmediatamente choca contra el concepto fundamental del matrimonio. El apóstol dice que en el matrimonio debería ser imposible que surja semejante conflicto, porque pensar en estos dos como si fueran dos es negar el principio básico del matrimonio, es decir, es negar que ellos son uno. Estos dos serán una carne. La esposa es el cuerpo del esposo, así como la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos aquí, sobre todas las cosas, la denuncia final del ego y de todas sus horrendas manifestaciones. Además se nos muestra aquí la única forma en que podremos finalmente ser librados de él. Estos son los tres principios generales que en el matrimonio fundamentan la aplicación práctica de la doctrina de la relación del Señor Jesucristo con la iglesia. Ahora el esposo debe ser gobernado por estos principios. ¿Cómo se traduce esto a la práctica? Primero que todo, el esposo debe comprender que su esposa es una parte de él mismo. Esto no lo sentirá instintivamente, será preciso enseñárselo, y la Biblia lo enseña en todas partes. En otras palabras, el esposo debe comprender que él y su esposa no son dos, son uno. El apóstol sigue repitiendo que, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Los dos serán una sola carne, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Todo esto es cierto respecto de nuestra relación con el Señor, pero también es cierto en esta otra relación. Por lo tanto, yo quisiera expresarlo diciendo que no es suficiente considerar a nuestras esposas como socias. Ellas son socias, pero son mucho más que eso. Puede tener dos hombres de negocios que son socios, pero no es esa la analogía. La analogía va mucho más allá. No es una cuestión de sociedad, aunque se incluye esa idea. Hay otra frase usada con frecuencia, al menos la solía usar con frecuencia, que lo expresa de manera mucho mejor y que me parece ser una declaración inconsciente de la enseñanza cristiana. Esa expresión usada por hombres al referirse a sus esposas como mi mejor mitad. Ahora bien, esto es completamente correcto. Ella no es una socia, ella es la otra mitad del hombre. Los dos serán una carne, mi mejor mitad. Precisamente la palabra mitad expresa todo el caso que el apóstol está elaborando aquí. No estamos tratando con dos unidades, dos entidades, sino con las dos mitades de una unidad. Los dos serán una carne. Por lo tanto, a la luz de esto, el esposo ya no debe pensar en singular o individualmente. Eso, según el apóstol, debería ser totalmente imposible en el matrimonio, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En un sentido no está amando a otra persona, se está amando a sí mismo. Esa es la clase de diferencia obrada por el matrimonio. Entonces, a nivel práctico, todos los pensamientos del esposo deben incluir también a su mujer. Nunca debe pensar de sí mismo
mismo en forma aislada o separada. Tan pronto lo hace ha quebrantado el principio más básico del matrimonio. Es algo que todo el mundo puede ver cuando ocurre a nivel físico, pero el verdadero daño ocurre antes, a nivel intelectual y espiritual. En cierto sentido, tan pronto un hombre piensa en sí mismo en forma aislada ha quebrantado el matrimonio. Y no tiene derecho a hacerlo. En cierto sentido no puede hacerlo porque la esposa es una parte de sí mismo. Pero si de todos modos ocurre, él ciertamente estará infligiendo un grave daño a su esposa, y este es un daño que lo afectará a él mismo puesto que ella es una parte de él. Por lo tanto él estará actuando incluso contra sí mismo, si tan solo se hubiera dado cuenta de ello. En consecuencia, su pensamiento nunca debe ser personal en el sentido de ser individualista. Él solamente es la mitad, y lo que él hace implica necesariamente a la otra mitad. Lo mismo se aplica a sus deseos. Nunca debe tener ningún deseo para sí mismo. Ya no es un solo hombre, en ese sentido ya no es libre, su esposa es afectada por todos sus deseos. Por lo tanto, es responsabilidad suya ver de estar siempre totalmente despierto a estas consideraciones. En otras palabras, nunca debe pensar de su esposa como de una añadidura, ni mucho menos, y lamento tener que utilizar esta expresión, como de una carga. Sin embargo, hay muchos que así lo hacen. Para resumirlo, este es un gran mandamiento dado a hombres casados en el sentido de nunca ser egoístas. Por supuesto tampoco la esposa debe ser egoísta. Cada cosa se aplica a ambas partes, pero aquí estamos considerando particularmente a los maridos. Ya hemos visto que la mujer debe someterse a él. Al hacerlo así ella actuaba sobre el mismo principio. Ahora bien, esta es la parte que le toca al marido. Por lo tanto, él debe recordar deliberada y constantemente acerca de la realidad que vive en la condición de hombre casado y esa realidad debe gobernar y controlar todos sus pensamientos, sus anhelos y todos sus deseos, en efecto, la totalidad de su vida y actividad. Pero podemos extendernos mucho más allá y expresarlo de manera más fuerte. El versículo 28 termina con estas palabras: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pero recordamos que el apóstol al describir la relación entre el Señor y la iglesia ha utilizado la analogía del cuerpo. Dice el apóstol en el mismo versículo: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Luego en el versículo 29 desarrolla este tema diciendo: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esta es, entonces, la enseñanza. No solamente debemos comprender que el esposo y su mujer son uno, sino que además, el esposo debe comprender que la esposa, conforme a esta analogía del cuerpo, es en realidad una parte de él mismo. La actitud de un hombre hacia su esposa, dice el apóstol, debe ser, por así decirlo, la actitud hacia su cuerpo. Esa es la analogía, y es mucho más que una analogía. Ya hemos considerado el asunto tal como se enseña al final del capítulo 2 de Génesis. La mujer originalmente fue tomada del cuerpo del hombre. Allí tenemos la prueba de que ella es una parte del hombre, una prueba que también describe la característica de la unidad. Por eso al hombre se le dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ahora bien, esta pequeña palabra, como, es de suprema importancia porque podemos fácilmente mal interpretarla. El apóstol no dice: de la misma manera en que los esposos aman a sus cuerpos, también deben amar a sus esposas. No es ese el significado. El significado es este: así también los maridos deben amar a sus mujeres porque ellas son sus propios cuerpos. Un hombre ama a su esposa como a su cuerpo, eso es lo que está diciendo. No como, él ama a su cuerpo así debe amar a su esposa. No, un hombre debe amar a su esposa como a su cuerpo, como parte de él mismo. Así como Eva fue una parte de Adán, tomada de su costado, así la esposa lo es del hombre, ella es parte de él. Estoy haciendo énfasis en esto por la razón que el apóstol establece claramente, esto es, a fin de mostrar que el matrimonio contiene este elemento de indisolubilidad, el cual, como yo entiendo la enseñanza bíblica, solo puede romperse por el adulterio. Pero lo que ahora queremos expresar es que el apóstol lo construye en esta forma a fin de que el esposo pueda darse cuenta de que no puede separarse de su esposa. No se puede separar de su propio cuerpo, y así tampoco se puede separar de su propia esposa. Ella es una parte suya, dice el apóstol. Debe recordarlo siempre. No puede vivir aisladamente, no puede vivir separadamente. Si comprende esto, no correrá el peligro de pensar en separación, no correrá peligro de querer y anhelar o desear ningún tipo de separación. Menos aún puede haber antagonismo u odio. Nótese cómo lo expresa el apóstol. Nadie, dice para ridiculizar el asunto, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. De manera que cualquier elemento de odio entre esposo y esposa es absoluta locura, y solo indicaría que el hombre no tiene concepto alguno de lo que significa el matrimonio. Nadie aborreció jamás su propia carne, y la esposa es su propia carne, ella es su cuerpo. El de amar a su esposa como a su propio cuerpo. ¿A dónde nos conduce esto en la práctica? Aquí estoy considerando enseñanzas muy detalladas que todos necesitan, tanto personas cristianas como otras. Dios sabe que todos hemos fracasado, todos hemos pecado por no comprender esta enseñanza y por no aplicarla detalladamente. El principio es que la mujer es el cuerpo del hombre, de modo que lo que el cuerpo significa a la personalidad del hombre, eso le debe significar su esposa. De ello resulta la enseñanza detallada del apóstol. ¿Cómo va a tratar el hombre a su mujer? Permítanme dar primero algunos ejemplos negativos. Él no debe abusar de ella. Un hombre puede abusar de su cuerpo, y muchos hombres lo hacen, comiendo demasiado, bebiendo demasiado y de diversas otras maneras. Eso es abusar del cuerpo, maltratarlo, ser grosero con él. Ahora bien, dice el apóstol, un hombre que hace esto es un necio, porque si un hombre maltrata su cuerpo y abusa de él mismo va a sufrir. No, puede separarse de su propio cuerpo, y si cree que puede, y abusa de su cuerpo, será el que va a sufrir. Su mente sufrirá, su corazón sufrirá, la totalidad de su vida sufrirá. Podrá decir, mi cuerpo no me importa, yo vivo una vida intelectual. Sin embargo, si prosigue obrando de esa manera, pronto descubrirá que ya no posee el intelecto que solía poseer, y que ya no puede pensar como antes. Si abusa de su cuerpo, usted es quien va a sufrir. No solamente el cuerpo, sino usted mismo. Es exactamente lo mismo en la relación matrimonial. Si un hombre abusa de su esposa, él sufrirá tanto como ella. De modo que además de estar profundamente equivocado, ese hombre es un necio. Si un hombre abusa de su esposa, va a ocurrir un quebrantamiento, no solamente en la esposa sino también en el hombre, y en la
relación entre ambos. Sin duda esto es lo que está ocurriendo con tanta frecuencia en el mundo actual. Debería ser imposible pensar que un hombre cristiano pueda abusar de su esposa, pero no se trata solamente de que el esposo no abuse de su mujer. En segundo lugar, tampoco debe descuidarla. Volvamos otra vez a la analogía del cuerpo. Un hombre puede descuidar su cuerpo. Es algo que ocurre con frecuencia y nuevamente es algo que siempre causa problemas. Descuidar el cuerpo es malo, es necio y es un error. El hombre ha sido constituido de tal manera que se compone de cuerpo, mente y espíritu, y los tres están en íntima relación uno con el otro. Sin duda todos somos conscientes de esto. Considérelo, por ejemplo, en términos de la fragilidad del cuerpo. Si yo sufro de laringitis, no puedo predicar aunque quisiera hacerlo. Puedo estar lleno de ideas y de un deseo de predicar, pero si mi garganta está inflamada no puedo hablar. Y así es con el cuerpo entero. Si descuida su cuerpo, usted mismo será quien sufrirá. Muchos hombres lo han hecho así, muchos eruditos lo han hecho, y por descuidar su cuerpo sufrió su obra. Ello se debe a la unidad esencial entre estas partes de nuestra personalidad. Ocurre exactamente lo mismo en la relación matrimonial, dice el apóstol. ¿Cuántos problemas se causan en la esfera del matrimonio debido a simples descuidos? Recientemente los médicos han ofrecido evidencias de esto en los diarios, informando de un gran número de esposas que en la actualidad han sido impulsadas a fumar compulsivamente. ¿Por qué? Simplemente porque fueron descuidadas por sus esposos. Los esposos se pasan las noches haciendo deportes o en los clubes o jugando con sus amigos, y la pobre esposa es dejada en casa con los niños y el trabajo. El esposo vuelve de noche justo a tiempo para acostarse y dormir, para luego en la mañana levantarse y salir. El descuido de la esposa conduce a estos estados de neurosis que se revelan en un tabaquismo excesivo y en otras manifestaciones de tensión nerviosa. Es lamentable que un hombre contraiga matrimonio y luego descuide a su esposa. En otras palabras, allí hay un hombre casado, pero que en los asuntos esenciales continúa viviendo como si aún fuese soltero. Aún sigue viviendo su propia vida en forma separada, aún sigue pasando el tiempo con sus amigos. Yo podría desarrollar fácilmente este tema, pero los hechos son tan familiares que resulta innecesario. Sin embargo, creo detectar una tendencia en el sentido de olvidar este punto particular aún en círculos cristianos, aún en círculos evangélicos. Un hombre casado ya no debe actuar como si fuese soltero, su esposa debe estar implicada en cada uno de sus asuntos. Recientemente recibí una invitación a una reunión social de una organización evangélica, pero la invitación era dirigida a mí solamente sin incluir a mi esposa. Automáticamente la rechacé, como siempre suelo hacer cuando ocurre este tipo de cosas. Aquel fue un ejemplo de una organización evangélica que, obviamente, no tiene pensamientos muy claros en estos asuntos. Me aventuro a afirmar en forma tajante que un cristiano nunca debería aceptar una invitación a una reunión social sin su esposa. Muchos matrimonios sufren daños irreparables porque los hombres se reúnen solos en sus clubes sin sus esposas. Eso está mal porque es una negación de principios esenciales. El hombre y la mujer deberían hacer las cosas juntos. Por supuesto, en sus negocios el hombre debe estar solo y hay otras ocasiones cuando debe estar solo, pero si se trata de una reunión social, de algo en que puede participar la esposa, ella debe participar, y es responsabilidad del esposo que ella lo haga así. Sugiero que todos los esposos cristianos rechacen automáticamente toda invitación que les sea dirigida solo a ellos sin incluir a sus esposas. Sin embargo, este asunto tiene otro aspecto que con frecuencia me causa gran preocupación. Constantemente estoy oyendo lo que a veces ha sido llamado viudas evangélicas. La expresión significa que el esposo de este tipo especial de mujer es un hombre que sale todas las noches para asistir a una reunión. Su explicación, en efecto, su argumento es que está ocupado en la buena obra cristiana, pero aparentemente olvida que él es un hombre casado. El otro extremo, por supuesto, es la clase de cristiano que no hace nada y que da lugar a su propia pereza y pasa todo el tiempo en casa. Ambos extremos siempre son malos, pero por el momento estoy condenando este extremo en particular, el caso del hombre que está tan ocupado con la obra cristiana que descuida a su esposa. He conocido muchos casos de esto. Recientemente oí de uno en el norte de Inglaterra. Es el caso de un hombre que salía todas las noches para hablar en reuniones, organizando esto y aquello. El hombre que me lo contaba confesó que había tenido la tentación de hacer lo mismo, pero de pronto fue alertado al encontrar a la esposa de aquel hombre que todo el mundo estaba admirando. Dijo que la pobrecita mujer parecía ser una esclava, se la veía exhausta, agotada, cansada, descuidada e infeliz y con el corazón quebrantado. La conducta de tal esposo es gravemente pecaminosa. Aunque todo sea hecho en el nombre de la obra cristiana, un hombre no puede y no debe tomar compromisos que lo separen de esa forma de su relación matrimonial, porque la esposa es una parte de él, su mejor mitad, no su esclava. Por eso los esposos cristianos deben examinarse a sí mismos en este asunto. Un hogar no es un dormitorio al cual un hombre regresa para dormir. No, debe existir esta relación activa, ideal y positiva. Es algo que siempre debemos tener bien presente en nuestros pensamientos. En consecuencia, un hombre debe pedir sabiduría de Dios para saber cómo organizarse a sí mismo en este sentido. No me importa lo que un hombre es, pero si es un hombre casado, no debe comportarse corno si fuera soltero, ni siquiera en relación con el trabajo cristiano, porque al hacerlo está negando la enseñanza misma del evangelio que pretende predicar. En este preciso punto se puede ser indeciblemente egoísta. Yo sé que esto generalmente ocurre como resultado de nada peor que la falta de consideración. Sin embargo, la irresponsabilidad generalmente conduce al egoísmo. En todo caso, un cristiano nunca debería ser culpable de irresponsabilidad. De esta manera prosigo a la tercera aplicación práctica de la enseñanza. El esposo no debe abusar de su esposa, no debe descuidarla, y en tercer lugar, no debe considerarla como una cosa que se da por supuesta. Siempre debe existir el elemento positivo en la relación. La esposa de un hombre no solo es una ama de casa, debe haber este elemento positivo. ¿De qué otra manera podría expresarlo? Permítanme utilizar los propios términos del apóstol. Él lo expresa de esta manera: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Recuerda cómo, cuando consideramos estas palabras, nos quedamos asombrados e impresionados por la forma en que el Señor nos sustenta y nos cuida. Y esa es la forma en que el marido debería comportarse con su mujer. Sustenta y cuida. Nuevamente
Nuevamente, uno no puede hacer esto sin pensarlo. Una vez más, esto puede ser desarrollado en términos de la analogía según la cual un hombre no aborrece a su propio cuerpo sino que lo sustenta y cuida. ¿Cómo lo hace? En forma sencilla podemos subdividir el tema de esta manera. En primer lugar está el tema de la dieta. Un hombre debe pensar en su dieta, en su comida. Debe tomar suficientes alimentos, debe tomarlos regularmente, etc. Y todo esto debe ser elaborado en términos de marido y mujer. El hombre debería estar pensando en lo que ayudará a su esposa, lo que la fortalecerá. Pero, cuando ingerimos nuestros alimentos no solo pensamos en términos de calorías, o proteínas, grasa, hidratos de carbono, no somos puramente científicos, ¿verdad? En este tema de los alimentos entra en juego otro elemento. También somos influenciados por lo que apela al paladar, por lo que nos da placer y deleite. De esa manera debería tratar el esposo a su mujer. Él debe estar pensando en lo que a ella le agrada, lo que le da placer, lo que a ella le gusta, lo que ella disfruta. Por supuesto, antes del casamiento se tomaba tiempo para hacerlo, pero luego, después de casado con frecuencia deja de hacerlo. ¿Acaso no es esta la dificultad? Muy bien, dice el apóstol, no se debe detener, debe seguir pensando, y si es un cristiano, debe ocuparse más y más en pensar, no cada vez menos. Ese es su argumento. ¿Acaso no nos sentimos todos condenados? Pero esta es la enseñanza apostólica, la enseñanza del Nuevo Testamento. Dieta. Considere su persona en su totalidad y de su alma. Debe existir este pensamiento activo respecto del desarrollo de la esposa y de su vida en esta asombrosa relación que Dios mismo ha establecido. Luego, hay el tema del ejercicio. La analogía del cuerpo lo sugiere inmediatamente. El ejercicio es esencial para el cuerpo. El ejercicio es igualmente esencial en la relación matrimonial. El ejercicio puede significar una cosa tan simple como la conversación. En efecto, con frecuencia he visto problemas matrimoniales por la simple ausencia de conversación. Todos sabemos cuántas cosas se pueden decir aquí a modo de excusa. El hombre está cansado, todo el día ha estado en su trabajo o en su oficina y vuelve al hogar agotado y cansado y solo desea descanso y paz. Es cierto, pero lo mismo también ocurre con su esposa, con la diferencia que tal vez ella ha estado todo el día sola o solo en compañía de los niños. Sintamos o no deseo de hacerlo, debemos conversar. La esposa necesita este tipo de ejercicio. Háblele de sus negocios, de sus preocupaciones, de sus asuntos, introdúzcala a ellos. Ella es su cuerpo, ella es una parte suya, de modo que debe permitirle hablar al respecto. Consúltela, permítale que ella aporte su entendimiento. Ella es una parte de su vida, de manera que introdúzcala a toda su vida. Obligúese a conversar. En otras palabras, uno tiene que esforzarse a sí mismo a pensar. Repito una vez más, conozco todas las excusas y cuán difícil es, muchas veces, pero permítanme expresarlo de esta manera y creo que es un argumento justo. Este hombre estaba igualmente cansado y trabajaba igualmente duro antes de casarse. Sin embargo, antes de casarse estaba ansioso por contarle a su novia cuántas cosas había hecho, ansioso por introducirla a todo ello. ¿Por qué ha de cesar eso cuando se casa? No debería cesar, dice el apóstol. El esposo y la mujer son uno. Mírela y considérela como a su cuerpo, y recuerde este elemento del ejercicio. Deliberadamente introdúzcala a todos sus asuntos. Esto será maravilloso para ella, para su desarrollo, y será bueno para usted mismo porque la relación matrimonial entera crecerá y se desarrollará a medida que lo haga. Y esto nos lleva al cuarto punto, al elemento de protección. Aquí está el cuerpo, necesita alimento, necesita ejercicio, pero además todo hombre necesita aprender a entender su propio cuerpo. El apóstol desarrolla el argumento. ¿Recuerdan cómo el apóstol Pedro lo expresa? Dice al esposo que recuerde que su mujer es el vaso más débil. Significa que estos cuerpos nuestros están sujetos a ciertas cosas. Todos nosotros somos diferentes aún en sentido físico. Algunos de nosotros estamos sujetos, quizás, a sentir más intensamente el frío o sujetos a temperaturas bajas de un modo en que otros hombres no lo son. Algunos de nosotros estamos constituidos de tal manera que tenemos estos problemas menores y estamos sujetos a molestas infecciones y diversas otras cosas que nos ponen a prueba. ¿Qué hace un hombre sabio al respecto? Se cuida en gran manera de estas cosas. En el invierno usa un grueso abrigo, quizás use una bufanda, y se abstiene de hacer ciertas cosas. El hombre se protege a sí mismo y a su débil constitución de algunos de los peligros que le salen al encuentro en la vida. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. ¿Ha descubierto que su esposa tiene cierta debilidad temperamental? ¿Ha descubierto que ella tiene ciertas características especiales? ¿Acaso es nerviosa y aprensiva o es demasiado elocuente en sus expresiones? No importa de qué se trate en particular, ella tiene ciertas características que en algún sentido son debilidades. ¿Cuál es la reacción de usted hacia ellas? ¿Le irritan o se siente desilusionado? ¿Tiende a condenarlas y a despreciarlas? Actúe como lo hace con su cuerpo, dice el apóstol. Protéjala contra esas debilidades, guárdela de ellas. Si ocurre que su esposa ha nacido con un temperamento de preocupación, muy bien, guárdela de él, protéjala. Haga todo lo que esté a su alcance para guardarla de sus debilidades y fragilidades. Lo que hace por su cuerpo, hágalo por su esposa. Luego, por supuesto, hay épocas cuando sobrevienen grandes infecciones, una epidemia de gripe, fiebres, cosas que matan a la gente por millares. Correspondiendo a esto, también hay cosas que sobrevienen en la vida matrimonial, pruebas, problemas, tribulaciones que van a poner el matrimonio a prueba hasta el límite mismo. ¿Qué hace usted al respecto? Una vez más, ¿qué hace con su cuerpo cuando se enferma de esa manera, cuando le da semejante ataque de gripe con una terrible fiebre? La respuesta es que guarda cama, con una bolsa de agua caliente, adopta una dieta apropiada, etc. Hace todo lo que está a su alcance para tratar la fiebre y ayudar a su cuerpo a resistirla. De tal manera deben los hombres amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Si hay alguna prueba o ansiedad o problema peculiar o excepcional, algo que pone a su esposa a prueba hasta el límite, entonces, afirmo, el esposo debe salir de su rutina para proteger a su esposa y ayudarla y auxiliarla. Ella es el vaso más débil. Esto nos conduce al punto final. Trata de proteger su cuerpo contra las infecciones mediante diversas inoculaciones. Aplique todo esto a la vida matrimonial. Haga todo lo que esté a su alcance para desarrollar una resistencia, para preparar a su esposa a encarar los peligros de la vida. Debe edificarla. No lo haga todo solo, pero edifíquela para que ella también esté en condiciones de actuar, de modo que si usted es llevado